amigos y amigas. El Ecuador inicia esta mañana con nuevas medidas económicas, tributarias y sociales que dio a conocer el día de ayer el señor presidente de la República, Lenín Moreno. Tendremos el detalle de estas medidas, al igual que el detalle de lo analizado en nuestro programa Ecuador al Futuro. Son las 6 en punto de la mañana y damos inicio a la revisión de nuestros titulares. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció la noche de ayer las reformas tributarias, laborales y sociales que el Ejecutivo enviará a la Asamblea Nacional. El Gobierno Nacional presentó a la Asamblea una nueva herramienta para combatir la corrupción. Se trata del proyecto de ley de extinción de dominio. En Cuenca se presentó la campaña Negocio Mortal, iniciativa de las Naciones Unidas para combatir el tráfico ilegal de migrantes. En lo internacional, continúan las protestas en Perú por la crisis política que enfrenta este país, con 2 presidentes y un Congreso disuelto. Empezamos con el desarrollo de la información. La noche de ayer, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció las reformas tributarias, laborales y sociales que el Ejecutivo entregará a la Asamblea Nacional para su tratamiento. A continuación se las presentamos. Queridos compatriotas, mediante un mensaje a la nación, el presidente Lenín Moreno anunció las medidas que adoptará su gobierno para mejorar varios aspectos de la economía nacional. Las decisiones que he tomado son decisiones postergadas durante décadas. Muchos de mis opositores, muchos de mis críticos y futuros candidatos no lo van a decir en público, pero lo dicen en privado y lo saben, que esta es la decisión clave para el futuro del Ecuador. El primer mandatario anunció que no se subirá el impuesto al valor agregado, IVA, que se mantendrá en el 12%, pero sí se liberarán otros valores. He firmado el decreto que libera el precio del diésel y de la gasolina extra. Y para proteger a quienes se pudieran ver afectados por la medida, añadiremos 300.000 familias al millón que ya reciben los distintos bonos. Varias medidas benefician directamente al sector productivo. Estamos eliminando o reduciendo los aranceles para maquinaria, para equipos y para materia prima, tanto agrícola cuanto industrial. No hay sector que cree más plazas de trabajo que la construcción. Para apoyarla, a partir del mes de noviembre ampliaremos nuestro programa Casa para Todos, añadiendo $1.000 millones en créditos hipotecarios a una tasa del 4.99%. El jefe de Estado plantea reformas al sector laboral, mismas que se aplicarían para nuevos contratos. Nuevas modalidades de trabajo para quienes inician un emprendimiento. Igualmente, nueva modalidad de contrato de reemplazo en caso de licencia de maternidad y paternidad, así como enfermedades catastróficas. Facilidades para el teletrabajo y contratos por periodo determinado. También destacó las acciones que el Estado aplica en favor de la economía local. Las medidas adoptadas marcan, según lo expresado por el mandatario, una segunda etapa en su gobierno en la que se trabajará para generar más fuentes de empleo y mejorar la economía ecuatoriana. Coralía Pérez, Medios Públicos. Las decisiones económicas presentadas por el jefe de Estado, Lenín Moreno, se plantean en el ámbito laboral, tributario, monetario y financiero. Revisemos. En las reformas tributarias, el IVA se mantiene al 12%. Se plantea la eliminación del anticipo al impuesto a la renta. Empresas con ingresos superiores a los $10 millones al año pagarán una contribución especial por 3 años. Se eliminan subsidios en combustibles. El diésel y la gasolina extra se liberan a precios internacionales. Se añaden 300.000 familias como beneficiarias de bonos sociales. Se incrementa $15 mensuales a los bonos sociales. Se elimina o reduce los aranceles para maquinaria, equipos y materia prima, tanto agrícola como industrial. Se establecen beneficios tributarios a la renta del sector bananero. Se suprime impuestos a la importación de bienes de tecnología como los teléfonos celulares, computadoras y tabletas. Se plantean beneficios tributarios al sector exportador, con procedimientos simplificados para la devolución automática de tributos al comercio exterior. Se reduce a la mitad el impuesto a la salida de divisas para materias primas, insumos y bienes de capital. Se añaden $1.000 millones en créditos hipotecarios, a una tasa de 4.99%.
Se disminuye el impuesto a los vehículos con un valor menor a $32.000. En lo laboral, los contratos ocasionales se renovarán con un 20% menos de remuneración. Se crea el contrato de emprendimiento para ampliar el empleo formal. Se plantea una nueva modalidad de contrato de reemplazo en caso de licencia de maternidad y paternidad, así como enfermedades catastróficas. Se establecen facilidades para el teletrabajo y contratos con periodo determinado, así como una nueva forma de jubilación patronal. Las vacaciones del sector público se igualan a las del privado, es decir, 15 días al año. Los trabajadores de las empresas públicas aportarán mensualmente con un día de su salario. En lo monetario y financiero, las decisiones están enfocadas en blindar la dolarización y fortalecer el sistema financiero ecuatoriano. Olga Velasco, Medios Públicos. Las medidas que toma el gobierno fomentan la generación de empleo y el fortalecimiento de la productividad. Así lo destacaron los ministros de Finanzas y Trabajo durante el programa especial Ecuador al Futuro, en donde se analizaron las decisiones económicas. Cuando fui elegido presidente... Las decisiones adoptadas por el jefe de Estado, Lenín Moreno, obedecen a medidas consensuadas y dialogadas previamente. Lo destacó el ministro de Trabajo, Andrés Madero, quien indicó que la propuesta se construyó tras recibir criterios de todos los sectores que conforman el aparato productivo del país. Van en la búsqueda, las reformas de generar nuevo empleo, mejorar la productividad en el país y que todas las personas gocen de todos los derechos establecidos en el Código del Trabajo con la plenitud de los mismos. A decir del ministro de Finanzas, Richard Martínez, este plan protege a los más pobres, apoya al emprendedor y cree en la equidad social. Estamos reduciendo impuestos para insumos, materias primas, bienes de capital para la agricultura, insumos, materias primas y bienes de capital para la construcción. Estamos reduciendo impuestos para la industria. Estamos reduciendo impuestos para los jóvenes, la tecnología, los teléfonos celulares, las laptops, las computadoras, las tablets. Todo eso va a costar menos en el Ecuador. Así también dichas decisiones apuntan a dinamizar la economía, explica Madero. Por ello insta que la Asamblea lo trate con responsabilidad. Creemos que es el momento de que ellos tengan concordancia con el sentir del pueblo ecuatoriano que requiere estas reformas para permitir de manera más práctica e inmediatamente incorporarse al mercado laboral. Manifestó que quienes actualmente se encuentran trabajando mantendrán su relación contractual bajo las normas establecidas previamente. La ley rige para lo venidero y esta ley regirá para las nuevas contrataciones, para los nuevos empleos que se van a generar en el país. Los secretarios de Estado destacaron las principales metas que se espera con estas medidas. Tenemos en subsidios de diésel, gasolina extra y ecopaís cerca de 1.300, 1.400 millones de dólares. En consecuencia, el Estado va a dejar de subsidiar esos valores. Adicionalmente, la reforma tributaria tiene un objetivo fiscal de cerca de 600 millones de dólares, ¿no? Con todas estas contribuciones particulares que se están haciendo y con los instrumentos de facilitación. Finalmente reiteraron que estas decisiones del régimen blindan la dolarización. Olga Velasco, Medios Públicos. En otras noticias, en la Asamblea Anual de las Cámaras de Comercio Americanas, que se desarrolló en Washington, Estados Unidos, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, se refirió a los avances en materia económica y a las oportunidades de nuevos intercambios con Ecuador. También habló sobre las medidas adoptadas por el gobierno de Ecuador para poner en marcha un nuevo modelo económico. En el programa con organismos multilaterales tenemos más de 400 millones de dólares para mejorar y reforzar el gasto social. Necesitamos que todo el sector privado, local e internacional, sea parte de la recuperación económica del Ecuador. Hay muchas oportunidades de inversión en diferentes sectores del Ecuador. Muchos de ustedes ya han estado ahí y saben que es un país que ha logrado estabilidad y certeza con la dolarización. El Banco Central del Ecuador anunció que en el segundo trimestre del año 2019 se registra un incremento del Producto Interno Bruto y una disminución en el déficit de la cuenta corriente. Según el analista Walter Spurrier, el aumento era más de lo esperado. Según las cifras presentadas por el Banco Central, el Producto Interno Bruto creció 0.3% en el segundo trimestre de 2019, ubicando al PIB entre abril y junio en 17.988 millones de dólares. La economía se desempeñó mejor de lo que estaba previsto. Y casi todos los sectores se han comportado relativamente bien. Muy fuerte es la acuicultura,
que sigue creciendo de manera muy importante, pero ha habido una cierta recuperación de las manufacturas. Lo que se mantiene con muy bajo crecimiento es el comercio, y luego lo que sí está muy mal es la producción de combustibles, que esa repotenciación de la refinería de Esmeraldas fue un fracaso y tienen que paralizarla con mucha frecuencia. En relación al déficit de la cuenta corriente, disminuyó en $230.6 millones en el segundo trimestre de 2019. Las exportaciones petroleras aumentaron porque aumentó el precio y también algo de mayor producción. Y ese es el rubro que hace que el resultado sea más favorable este año que el año anterior, pero los otros rubros tienen un comportamiento muy similar a los que tuvieron en el año 2018. Se observa un dinamismo de las exportaciones de petróleo crudo y derivados, además de otros productos que aumentaron sus exportaciones como camarón, banano, atún y pescado. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. La billetera móvil se convertirá en un mecanismo de inserción financiera, según las autoridades y representantes de las cooperativas y bancos. Este sistema de pago está dirigido a las personas con cuentas bancarias y se busca incluir a quienes no las tienen. Desde el 3 de octubre próximo, los ecuatorianos podrán acceder a la billetera móvil, un medio de pago más para efectuar transacciones de persona a persona. Así lo explica el presidente de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. El tema de la billetera móvil sí es un compromiso de la banca que se lance el 3 de octubre y debe estar en vivo el 3 de octubre la billetera móvil. Las cooperativas también están incluidas en el tema. Hasta las últimas noticias que tuve, habían 28 instituciones, de las cuales habían 13 cooperativas y una mutualista. El medio de pago está listo y permitirá hacer transacciones desde $1 hasta $100, transacciones mensuales hasta $300. Abrir una cuenta no tendrá costo. A la banca privada y el sector de economía popular y solidaria son los que tienen que impulsar ese producto, que es un producto de ellos. El directivo de Banco Pichincha indicó que el medio de pago es voluntario y podrán utilizarlo las personas que así lo decidan. Esperemos que las campañas y los mecanismos de difusión sean positivos y permitan que mucha gente se inscriba en el sistema de billetera móvil, porque puede ser un mecanismo muy interesante para facilitar los medios de pago y para permitir que muchas gentes que inclusive no están bancarizadas puedan ingresar al sistema. Entre los bancos certificados para ofertar la billetera móvil se encuentran Produbanco, Guayaquil, Bolivariano, Pichincha, Pacífico, Internacional. Entre las cooperativas están GEP, El Sagrario, Alianza del Valle y 29 de octubre, un total de 28 instituciones financieras. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Atención, Ecuador saldrá de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, en enero del año 2020. La medida fue adoptada por el gobierno para la reducción del gasto y la generación de nuevos ingresos. Expertos consultados por Telediario explican el rol que cumplió nuestro país en esta organización. Un comunicado del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables informó sobre la decisión de Ecuador de ya no pertenecer a la Organización de Países Exportadores de Petróleo desde enero de 2020. Según el documento, la medida se alinea al plan de gobierno para la reducción del gasto y la generación de nuevos ingresos. ¿Pero qué es la OPEP? ¿Cuántos miembros tiene y qué papel cumple a escala mundial? Son actualmente 14 países. El objetivo de la OPEP es regularizar el mercado petrolero. Ecuador es miembro del organismo desde el año 1973. En 1992 se convirtió en socio inactivo. Tras 15 años, el 23 de octubre de 2007 reingresó. El ministro de Minas y Petróleos de ese entonces, Galo Chiriboga, aseguró que el gobierno pagaría $5.7 millones por concepto de cuotas atrasadas. Impuesta por el presidente Chávez. Él le dijo al presidente Correa, vuelve a la OPEP, porque necesitaba un aliado incondicional. Nuestro país aporta más de $1 millón a la organización cada año. Pero ¿cuál ha sido el beneficio desde su readmisión? Nos ha costado este chiste que no ha servido para nada, unos $15 millones. No tenemos ningún peso específico adentro. Los que deciden en la OPEP son los grandes productores, Arabia Saudita, Irak. Para el exfuncionario de la OPEP, Fernando Santos, la salida de Ecuador fue tardía, pues
pues el organismo se burocratizó y actualmente podría significar un acercamiento comercial con Estados Unidos. FMI le debe haber dicho al Ecuador: señores, ustedes tienen buenas reservas petroleras, produzcan más. Se abre también la posibilidad de la reactivación de la inversión en proyectos petroleros en el país y de aumentar la producción y los recursos por su venta. Y decir: señores, estoy abierto, porque hay que tener en cuenta que los días del petróleo están contados. El experto considera que no existirán efectos negativos, ya que Ecuador era el socio más pequeño de la OPEP. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Nuestro país busca inversionistas para que operen y administren la refinería de Esmeraldas y otros para que construyan una nueva planta industrial con capacidad de procesar hasta 300,000 barriles diarios que cubran la demanda de combustibles e incluso se pueda exportar. Las licitaciones inician este mes. Hasta el 14 de octubre, las empresas podrán presentar su carta de interés en la concesión de la refinería de Esmeraldas para administrarla y operarla. Según el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, la idea es cumplir 3 objetivos: reducir el impacto ambiental, mejorar la eficiencia en la calidad de los combustibles y optimizar la capacidad de la refinería. Este proceso ya está en marcha y esperamos que haya asimismo empresas privadas que les llame la atención a este proyecto. En un plazo de 120 días se recibirán las ofertas para luego decidir cuál será la empresa beneficiaria. A la par, en este mismo mes de octubre, inicia la licitación para la construcción de una nueva planta refinadora, cuya infraestructura podrá ser levantada en Manabí, Guayas, Esmeraldas o Playas. Es decir, el inversionista privado podrá decidir, dependiendo de los análisis económicos, técnicos que haga. Para este concurso se habilitará un plazo de 100 días para analizar las ofertas y posteriormente asignar la empresa, que tendrá que cumplir varios requisitos, entre estos suficiente capital económico, experiencia en proyectos de refinería y licitud de fondos. La nueva planta refinadora deberá procesar 100,000, 200,000 o 300,000 barriles diarios para cubrir la demanda nacional de combustible e incluso exportar. De existir interesados, su ejecución está prevista para los próximos 2 años. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. En otro tema, alrededor de $3 millones diarios se perdió en Carchi durante los 7 días de paralización. Los sectores ganaderos y comercial de la provincia fueron los más afectados. Solo el sector comercial por cada día de paralización registró pérdidas económicas que superan los $2 millones. Durante 7 días en Carchi permanecieron cerrados la mayoría de locales y mercados. Entonces el paro no es solamente una posición de protesta y de propuestas, sino también es una situación económica que afecta definitivamente a los carchenses. La producción ganadera fue otro de los rubros económicos que se vio perjudicado. Bayardo Goyes, del Centro Agrícola de Tulcán, habló que este sector dejó de percibir $1 millón diarios. Nosotros generamos 350,000 litros de leche por día. En 7 días de paro se generan alrededor de 2.300.000 litros de leche que no pudieron ser evacuados en una manera apropiada. El taxismo también fue afectado. Pararon sus unidades para contribuir con la manifestación, pero esto dejaron de recibir. Mire, aproximadamente se pierde entre $30 a $50. Mientras que la Fiscalía está tras los pasos de los manifestantes que atentaron contra la edificación donde funcionan las oficinas de la gobernación. La mañana de este martes se retiraron los vidrios rotos. Hay asimismo las rocas, hay piedras de gran magnitud, lo cual pues prácticamente nos causa un total malestar, porque esas son situaciones verdaderamente muy agresivas, diríamos así. Lucy Jiménez, Medios Públicos. 12 prefectos y prefectas del país se reunieron en la Asamblea del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, en la ciudad de Quito, con el fin de buscar alternativas para que el gobierno central emita la devolución de fondos del IVA que no lo reciben desde el año 2015. En la sesión se resolvió continuar en el diálogo con el régimen para que los recursos pendientes correspondientes a las competencias de riego y drenaje, así como la devolución de los fondos del IVA del 2018 y 2019, se cancele el 50% hasta finales de octubre y el 50% restantes hasta junio del año 2020 de forma mensualizada. Las prefecturas descartaron la posibilidad de paralizaciones a nivel nacional y lamentaron que el paro del Carchi haya dejado $14 millones en pérdidas y saludaron la iniciativa de la prefectura y autoridades del Estado para fortalecer el desarrollo de la provincia fronteriza. Qué bueno que se pudo llegar a un diálogo
y que el gobierno y la provincia de Carchi llegaron a un acuerdo. Yo creo que lo más importante es que el gobierno se sensibilice y que pueda comprender de que los ciudadanos necesitan que nosotros les entreguemos obra. También sabemos la situación que está atravesando el país. Señores, somos ecuatorianos y mientras estemos unidos debemos trabajar en equipo. Esto es un llamado a AME Ecuador, a CONAGOPARE y al mismo gobierno nacional a que empecemos a trabajar en equipo por el bienestar de todos. Ahora les contamos que la Asamblea Nacional tiene en sus manos un nuevo instrumento para frenar la corrupción. El secretario anticorrupción Iván Granda entregó al Parlamento el proyecto de ley de extinción de dominio, una propuesta que consta de 60 artículos. Esta es una herramienta más para evitar que los vivos se burlen de la justicia y disfruten de lo robado. Ahora la Asamblea tiene en sus manos la tarea de tramitar el proyecto de ley de extinción de dominio. Según el secretario nacional anticorrupción, Iván Granda, la propuesta de norma está compuesta de 60 artículos diseñados para un proceso de investigación y juzgamiento más breve. Los 60 artículos están divididos básicamente en una investigación fiscal que durará máximo un año y que establece un procedimiento en el cual todos los delitos que sean vinculados a narcotráfico, crimen organizado, corrupción o temas inclusive aduaneros puedan establecerse en un proceso de extinción de dominio cuando no puedan justificar esos valores o esos bienes. La finalidad de esta propuesta legal es tomar dominio, posesión y administración de los bienes de origen ilícito o injustificado. El periodista e integrante de la llamada Mesa Democrática 2030, Miguel Rivadeneira, mencionó que la Asamblea no puede eludir su compromiso de adecuar el marco legal para sancionar a los ladrones en cualquier nivel de la administración pública. Hay que estar conscientes de que la corrupción está carcomiendo a la sociedad. César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, ofreció prioridad para el tratamiento de esta propuesta. En la normativa penal existe reglamentación y legislación para procesos de incautación de bienes, existe dentro del proceso legal del país. Según la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República, el gobierno ha recuperado hasta el momento 18.5 millones de dólares de actos de corrupción. Javier Ceballos, Medios Públicos. Y el proyecto de ley de extinción de dominio se aplicará a partir de su vigencia cuando se publique en el registro oficial y garantiza la imprescriptibilidad, es decir, no tiene límite de plazo para su aplicación en el sistema de justicia. Al interior del Parlamento se piensa que ninguna norma será suficiente para combatir la corrupción si los operadores de justicia no aplican la ley como debe de ser. La Fiscalía del Estado es uno de los sujetos procesales claves en esta ley y entrará a determinar un proceso de extinción de dominio cuando él o los sospechosos de corrupción incurran en cualquiera de las 12 causales. Por ejemplo, sobre los bienes de origen directo o indirecto de una actividad ilícita, los que forman parte de un bien patrimonial no justificado o sean abandonados para el cometimiento de una actividad ilícita, e inclusive los bienes de sucesión hereditaria, producto de actividades que no se apeguen a la ley. Con sentencia ejecutoriada, los recursos ilícitos, cualquiera que estos sean, pasarán a manos del Estado, que serán administrados bajo los siguientes parámetros. En casos excepcionales, se procederá a su destrucción o serán destinados a fines sociales, educativos, de salud o vivienda social. El dinero en efectivo, inversiones nacionales o internacionales, ingresarán a la cuenta única del Tesoro para su redistribución. El proyecto de ley contempla además la posibilidad de que los bienes y activos sobre los cuales recae una medida cautelar sean devueltos mediante sentencia ejecutoriada a su dueño si se comprueba su origen legal. Más allá de estas u otras herramientas anticorrupción, voces parlamentarias advierten que ninguna ley será efectiva si los operadores de justicia se empeñen en proteger a los corruptos. Sino por falta de voluntad, primero. Segundo, por falta de transparencia. Y más que todo, si no aplican las herramientas legales vigentes. Los jueces pueden pedir esas medidas, claro. ¿Lo están haciendo? No. Javier Ceballos, Medios Públicos. Continuamos con las noticias desde la Asamblea Nacional y María José Carrión presentó su renuncia irrevocable a la presidencia de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional. Esta mesa legislativa no logró instalar una sesión desde su designación hace más de 4 meses.
compañeros. Tuvieron que pasar más de 4 meses entre discrepancias, sin trabajo y con 3 intentos fallidos de instalar las sesiones para que finalmente María José Carrión tome una decisión. Este martes, la legisladora de Alianza País presentó su renuncia a la presidencia de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, según dijo, por temas personales y para darle gobernabilidad a la mesa. Como ustedes saben, estoy en un proceso de maternidad. En realidad, nosotros hemos intentado por todos los medios posibles que los asambleístas se comprometan con las demandas de los trabajadores. Y es que si Carrión no tomaba esta decisión, el legislador social cristiano Vicente Tayano iba a presentar un pedido en el cambio del orden del día para que en el Pleno del Legislativo se analice una salida a los conflictos. La renuncia fue leída en la sesión plenaria y fue recibida entre aplausos de varios legisladores. Pero jamás una persona o el interés personal puede estar sobre el interés de los trabajadores del país. Ahora los integrantes de la comisión deberán elegir a sus nuevas autoridades. Elijan a su presidente o vicepresidente. Tenemos 8 votos para poder elegir a un nuevo presidente de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, un nombre de consenso que ya está, es el nombre del asambleísta Fausto Terán. Una vez superados los conflictos, los integrantes de la mesa aspiran a tramitar las reformas laborales que se prevé que el Ejecutivo remita a la Asamblea hasta este miércoles. No correspondería que reformas laborales los trate una comisión que no sea especializada. Al permitir que la comisión sesione viene una reforma muy importante para los trabajadores y creo que es importante que la Comisión de los Trabajadores discuta esto. La Comisión de Gobiernos Autónomos tampoco ha podido sesionar desde su conformación. Se espera que el presidente de la mesa, Héctor Yepes, tome una decisión similar y dé un paso al costado. Ronito Apanta, Medios Públicos. Por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley de registro nacional de violadores, abusadores y agresores de niños, niñas y adolescentes. La propuesta de la normativa Lourdes Cuesta indicó que se busca evitar que personas con sentencias por este tipo de delitos puedan trabajar cerca de menores de edad. Cualquier persona que haya cometido un delito contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes, una vez que ha cumplido su condena, no puede acercarse a ningún tipo de actividad directa con ellos, tanto en el plano laboral, incluso en voluntariado. Toda persona que quiera trabajar o prestar servicios o realizar cualquier tipo de actividad cerca de niños, niñas y adolescentes deberá presentar su certificado de no encontrarse inhabilitado. El Ministerio de Gobierno será el encargado de implementar el sistema y de emitir el certificado. De hecho, hemos agregado también al proyecto que existan medidas de seguridad con las que se pueda comprobar la veracidad del certificado para que este no sea adulterado. 6:27 de la mañana, momento de una pausa. Al regresar tendremos detalles de las noticias nacionales e internacionales aquí en Telediario Primera Emisión. Lo invitamos a mantenerse informado a través de nuestros canales digitales. Nos pueden seguir a través de Facebook y Twitter como Telediario EC, también a través de nuestra página web www.ecuadortv.es. Manténgase con nosotros a través de la señal de Ecuador TV y Gamavisión. Regresamos enseguida. Y 30 de la mañana, gracias por continuar con Telediario. Ayer se instaló en Guayaquil la audiencia de evaluación y preparatoria del juicio en contra del exministro Iván Espinel, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, tras casi 2 horas de diligencia, se suspendió tras un pedido que presentó la defensa del exfuncionario. Según el fiscal a cargo del caso, el juez Jorge Martínez suspendió la audiencia para analizar el pedido sobre la aplicación de principio de no juzgamiento por la misma causa que solicitó la defensa del exministro Iván Espinel, porque supuestamente guarda relación con la sentencia que recibió en mayo pasado por lavado de activos. Obviamente Fiscalía ha referido que se trata de otras personas, hechos y circunstancias, y eso se va a analizar hasta una próxima convocatoria. La defensa del exfuncionario sostiene que si se comprueba que se tratan de los mismos hechos por los que su cliente ya fue juzgado, el proceso podría ser declarado nulo. Se tendría que declarar la nulidad de lo actuado por vulneración al derecho a la defensa y este delito, digamos, que dejaría de perseguirse por parte de la Fiscalía. Sin embargo, para el fiscal Benítez, este beneficio no procede. Pero lavado de activos y enriquecimiento ilícito son 2 tipos penales totalmente diferentes. Elementos tipos dogmáticos, bienes jurídicos protegidos, y en sí los hechos son diversos y las personas también son diversas. Actualmente Espinel cumple una sentencia de 10 años de reclusión por lavado de activos que cometió cuando fue director provincial del IES. Por este caso, 3 personas más también fueron sentenciadas en calidad de cómplices. Cristian Cecilio Arevalo, Medios Públicos.
Extrabajadores de la Hacienda La Clementina denunciaron irregularidades por parte de sus administradores y solicitaron el accionar de la Fiscalía. Según ellos, existe un mal manejo en el dinero. Tras el embargo en 2013 al grupo Novoa por evasión tributaria, fue vendida a sus 1.800 trabajadores que crearon la cooperativa Coproclem. Sin embargo, hoy solo permanecen 1.600. Los ex colaboradores denuncian irregularidades. Por ejemplo, se desmembró el cerro en $9 millones en bono, pero nunca nos salió a nosotros en el estado financiero. La Clementina producía cerca de $36 millones anualmente, pero desconocían el paradero del dinero. Aseguran. A estas denuncias se suman que los trabajadores ya no serían los dueños de la Clementina, sino Cobal Management of Manag, a la que Coproclem le cedió en 2018 los derechos y cuyos accionistas son Lyudmila y Víctor Kovalenko, y su representante sería su yerno Miguel Macías Ulloa. Hijo de Miguel Macías Huerta, ex trabajador que salió en muy malos términos de Bananera Novoa. Cobal Management es la encargada de pagar el crédito del buen vivir que la CFN otorgó en 2013 a los trabajadores para comprar la hacienda, monto que tras ser refinanciado asciende a $115 millones. En un comunicado la CFN señala que los pagos están al día. Sin embargo, el abogado Medina asegura que hubo un nuevo refinanciamiento. Un nuevo periodo de gracia de 4 años más, y yo lo que me pregunto es ¿qué están haciendo con el dinero de la Clementina? Los ex trabajadores han presentado denuncias, mientras la Fiscalía ha iniciado una investigación previa. Buscamos la versión de algún administrador de la Clementina, pero no tuvimos respuesta. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Cambiamos de tema y le contamos que 52.000 ciudadanos venezolanos residentes en Ecuador se registraron en el censo migratorio que realiza el gobierno nacional. La medida tiene como objetivos cuantificar el número de extranjeros y entregar visas de residencia temporal por razones humanitarias. Encontramos a Jesús vendiendo artículos para celulares en el Boulevard de las Naciones Unidas en el norte de Quito. No tiene permiso para vender en la vía pública. Hace un mes llegó de Maracaibo, Venezuela. No le están dando trabajo a los venezolanos, muy poco, pero no tienen papeles. Asegura que ya consultó los requisitos para registrarse en el censo migratorio y que está listo. Estoy esperando a mi sobrina, que es como estudiando en la universidad, y ella es la que me va a ayudar en eso, para que me den trabajar tranquilo, conseguir un buen trabajo. Desde el 26 de septiembre, cuando inició el censo, hasta la fecha, 52.000 venezolanos se han registrado. El proceso tiene 2 fases. La primera es llenar un formulario a través de la página web registro.migracion.gov.es, que no incluye información sobre antecedentes penales. Tienen que hacerlo de manera personal. Si es un grupo familiar, tienen que hacerlo individualmente. Si no puede acceder a internet, puede acercarse en el horario de 8 a 16 horas con 30 a las oficinas del Servicio de Apoyo Migratorio en Quito, Cuenca, Manta, Ambato, El Oro, Portoviejo, Esmeraldas, Tena, Latacunga, Santo Domingo de los Áchilas, Rumichaca en Carchi. Una vez finalizada la encuesta en línea, el solicitante recibirá un turno con fecha y hora que corresponderá a la segunda fase que arrancará el 15 de octubre, en la que debe presentarse a una entrevista con los funcionarios del servicio migratorio. En 15 puntos migratorios que están habilitados a nivel del país, para hacer un registro biométrico y hacer una validación de la información. El censo migratorio obligatorio tiene varios objetivos: la amnistía de la multa de $394 a quienes cumplieron los 180 días en el territorio y la posibilidad de acceder a la visa de residencia temporal por razones humanitarias. A este también pueden acceder las personas que ya cuenten con visa, porque se busca cuantificar el número de venezolanos residentes en el país. Valeria Villarroel, Medios Públicos. En Cuenca, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presentó una campaña para combatir el tráfico ilegal de migrantes denominada Negocio Mortal. En este contexto se discutió sobre la problemática migratoria que enfrenta nuestro país. El tema migratorio hoy es visto en nuestro país en 2 vías: aquella en la que los ecuatorianos siguen saliendo de forma irregular y la otra, la presencia de miles de extranjeros, especialmente colombianos, peruanos y venezolanos. En Cuenca existen casas de acogida del gobierno local. Sin embargo, se ha desbordado. Y eso se lo ha planteado a la Presidencia de la República, se le ha hecho llegar un documento en el cual estamos esperando ya la respuesta. El municipio de Cuenca aspira a que el gobierno nacional declare a esta ciudad en emergencia migratoria.
Así podrían venir más recursos. Y estos recursos económicos que se están solicitando básicamente es para la implementación de este proyecto, tanto la Posada San Francisco como la Casa del Migrante. En cuanto a la emigración riesgosa, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presentó en Cuenca la campaña Negocio Mortal. Se basa en entregar información a grupos vulnerables a caer en manos de los traficantes de personas. Los coyotes les seducen indicando que se les van a obtener, se les van a dar pasaportes, visados, documentos de viaje, que al final de cuentas resultan ser fraudulentos, falsos, apócrifos y hacen que el migrante, una vez que llega al país de destino, se le complica su situación jurídica. Esto mientras en la Fiscalía de Azuay las denuncias por coyoterismo disminuyeron en los últimos 6 meses. A raíz de que ya no se exige visa a México, prácticamente desde los que se dedican al tráfico de migrantes, su accionar han trasladado ya a la frontera México. César Tacurí, Vintimilla, Medios Públicos. Revisamos las noticias internacionales. A través de su cuenta en Twitter, la posesionada presidenta interina de Perú, Mercedes Arauz, anunció que presentó su renuncia irrevocable al cargo de vicepresidenta constitucional de la República. Las razones las explicó en una carta adjunta. En la carta dirigida al presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Pedro Olaechea, además indica que espera que su renuncia conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el país más breve plazo por bien de este país. En España, ayer se registró un nuevo enfrentamiento entre los partidos independentistas catalanes y el gobierno español al cumplirse el segundo aniversario del referéndum del año 2017, que derivó en la detención y exilio de quienes impulsaron la independencia de Cataluña. Partidos y entidades independentistas pidieron a la sociedad catalana una reacción masiva desde la lucha no violenta y la desobediencia civil si el Tribunal Supremo presenta una sentencia condenatoria a quienes impulsaron el referéndum de 2017 que buscaba la independencia de Cataluña y que cumple 2 años. El gobierno de la Generalitat de Cataluña se compromete a la radicalidad democrática, al derecho a la autodeterminación, al diálogo, a la cohesión social, al respeto escrupuloso de los derechos humanos, a los derechos civiles y a las libertades colectivas. Se compromete a avanzar sin excusas hacia la República Catalana para que sea una realidad. No obstante, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, indicó que de ser necesario aplicaría nuevamente el artículo 155, que deja el poder autonómico en manos del gobierno central, si el desafío independentista vuelve a quebrar la Constitución española. Nosotros hemos sido muy claros desde el principio. La fórmula en Cataluña es clara, tiene 3 principios básicos. El primero es la firmeza democrática, el segundo es la unidad de todos los partidos políticos y el tercero es la proporcionalidad. Sánchez aseguró que si las instituciones del autogobierno catalán se sitúan fuera de la legalidad, es obligación del gobierno restituir el cumplimiento de la ley. Nosotros no somos un gobierno que quiera ni exagerar la situación, ni tampoco contribuir con más gasolina a un fuego que pueda existir ahora mismo en Cataluña y que sea de interés del independentismo. Paco Urbina, Medios Públicos. En Guatemala, el ejército destruyó alrededor de 1,5 millones de plantas de coca, cuyo valor en el mercado supera los $700 millones. Jimmy Morales, presidente de Guatemala, anunció que producto de los operativos militares se desmanteló 4 narcolaboratorios con capacidad de producir hasta 500 kilogramos de cocaína diario. Según el mandatario, esto muestra que su país ya no es solo de tránsito, por lo que se incrementó la presencia de militar en la zona donde operan estas bandas. En Egipto recuperan un sarcófago dorado de unos 2000 años de antigüedad que salió de forma ilegal de ese país. Y en Paraguay prepararon el jopará, un guiso tradicional en la celebración del Caray de octubre. El detalle de esta información en nuestro segmento El Mundo Ahora. A Egipto llegó un sarcófago dorado de unos 2000 años de antigüedad y se lo presentó en el Museo de la Civilización como muestra de una victoria de las autoridades del país que luchan por repatriar a las piezas arqueológicas saqueadas y repartidas por todo el mundo. El ataúd dorado, perteneciente a un sacerdote de clase alta llamado Nehemak, se lo exhibía en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York desde hace unos 2 años. Las autoridades egipcias demostraron que el sarcófago salió de forma ilegal de Egipto,
por lo que fue devuelto. El libro de cuenta de Real Casa de Moneda de Lima de los años 1741-1747, conocido como el Folio Vitela, regresó a Perú después de ser sustraído en ese país y recuperado en Chile, donde se ofrecía para la venta a través del internet. Los documentos del siglo XVIII fueron recuperados durante una operación de la Policía de Investigaciones de Chile a comienzos de abril. La investigación comenzó a mediados de 2018, cuando se detectó la venta de estos manuscritos a través de una página de venta online. Este martes los paraguayos prepararon el jopará, un guiso tradicional para ahuyentar al caray de octubre, el duende maléfico que visita el primer día del mes a las familias para castigar con miseria y pobreza a los que no cumplan con esta costumbre. Según la leyenda, el caray, o señor en idioma guaraní, recorría los hogares del campo para comprobar si los trabajadores habían sembrado lo suficiente para recuperar la época de escasez propia del mes de octubre, castigando con maleficios a quienes no habían sido previsores. Para garantizar el visto bueno del caray de octubre, los paraguayos celebran desde entonces una gran comida popular en la que el guiso de frijoles, alubias blancas, verduras y queso se ha convertido en el gran protagonista. Paco Urbina, Medios Públicos. 7:40 de la mañana, gracias por acompañarnos aquí en Telediario. Continuamos con el desarrollo de las noticias y lo invitamos a mantenerse informado. Nos puede encontrar en Facebook y Twitter como Telediario C. También lo puede hacer a través de nuestra página web www.ecuadortv.es. Iniciamos este segundo bloque con noticias trascendentales para nuestro país. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció el día de ayer las reformas tributarias, laborales y sociales que el Ejecutivo entregará a la Asamblea Nacional para su tratamiento. Queridos compatriotas, mediante un mensaje a la nación, el presidente Lenín Moreno anunció las medidas que adoptará su gobierno para mejorar varios aspectos de la economía nacional. Las decisiones que he tomado son decisiones postergadas durante décadas. Muchos de mis opositores, muchos de mis críticos y futuros candidatos no lo van a decir en público, pero lo dicen en privado y lo saben, que esta es la decisión clave para el futuro del Ecuador. El primer mandatario anunció que no se subirá el impuesto al valor agregado, IVA, que se mantendrá en el 12%, pero sí se liberarán otros valores. He firmado el decreto que libera el precio del diésel y de la gasolina extra. Y para proteger a quienes se pudieran ver afectados por la medida, añadiremos 300.000 familias al millón que ya reciben los distintos bonos. Varias medidas benefician directamente al sector productivo. Estamos eliminando o reduciendo los aranceles para maquinaria, para equipos y para materia prima, tanto agrícola cuanto industrial. No hay sector que cree más plazas de trabajo que la construcción. Para apoyarla, a partir del mes de noviembre ampliaremos nuestro programa Casa para Todos, añadiendo $1.000 millones en créditos hipotecarios a una tasa del 4.99%. El jefe de Estado plantea reformas al sector laboral, mismas que se aplicarían para nuevos contratos. Nuevas modalidades de trabajo para quienes inician un emprendimiento. Igualmente, nueva modalidad de contrato de reemplazo en caso de licencia de maternidad y paternidad, así como enfermedades catastróficas. Facilidades para el teletrabajo y contratos por periodo determinado. También destacó las acciones que el Estado aplica en favor de la economía local. Las medidas adoptadas marcan, según lo expresado por el mandatario, una segunda etapa en su gobierno en la que se trabajará para generar más fuentes de empleo y mejorar la economía ecuatoriana. Coralía Pérez, Medios Públicos. Las decisiones económicas presentadas por el jefe de Estado, Lenín Moreno, se plantean en el ámbito laboral, tributario, monetario y financiero. Revisemos. En las reformas tributarias, el IVA se mantiene al 12%. Se plantea la eliminación del anticipo al impuesto a la renta. Empresas con ingresos superiores a los $10 millones al año pagarán una contribución especial por 3 años. Se eliminan subsidios en combustibles. El diésel y la gasolina extra se liberan a precios internacionales. Se añaden 300.000 familias como beneficiarias de bonos sociales. Se incrementa $15 mensuales a los bonos sociales. Se elimina o reduce los aranceles para maquinaria, equipos y materia prima, tanto agrícola como industrial. Se establecen beneficios tributarios a la renta del sector bananero. Se suprime impuestos a la importación de bienes de tecnología como los teléfonos celulares, computadoras y tabletas. Se plantean beneficios tributarios al sector exportador, con procedimientos simplificados para la devolución automática de tributos al comercio exterior. Se reduce a la mitad el impuesto a la salida de divisas para materias primas, insumos y bienes de capital. Se añaden $1.000 millones en créditos hipotecarios, a una tasa de 4.99%.
Se disminuye el impuesto a los vehículos con un valor menor a $32.000. En lo laboral, los contratos ocasionales se renovarán con un 20% menos de remuneración. Se crea el contrato de emprendimiento para ampliar el empleo formal. Se plantea una nueva modalidad de contrato de reemplazo en caso de licencia de maternidad y paternidad, así como enfermedades catastróficas. Se establecen facilidades para el teletrabajo y contratos con periodo determinado, así como una nueva forma de jubilación patronal. Las vacaciones del sector público se igualan a las del privado, es decir, 15 días al año. Los trabajadores de las empresas públicas aportarán mensualmente con un día de su salario. En lo monetario y financiero, las decisiones están enfocadas en blindar la dolarización y fortalecer el sistema financiero ecuatoriano. Olga Velasco, Medios Públicos. Las medidas que toma el gobierno fomentan la generación de empleo y el fortalecimiento de la productividad. Así lo destacaron los ministros de Finanzas y Trabajo durante el programa especial Ecuador al Futuro, en donde se analizaron las decisiones económicas. Cuando fui elegido presidente... Las decisiones adoptadas por el jefe de Estado, Lenín Moreno, obedecen a medidas consensuadas y dialogadas previamente. Lo destacó el ministro de Trabajo, Andrés Madero, quien indicó que la propuesta se construyó tras recibir criterios de todos los sectores que conforman el aparato productivo del país. Van en la búsqueda, las reformas de generar nuevo empleo, mejorar la productividad en el país y que todas las personas gocen de todos los derechos establecidos en el Código del Trabajo con la plenitud de los mismos. A decir del ministro de Finanzas, Richard Martínez, este plan protege a los más pobres, apoya al emprendedor y cree en la equidad social. Estamos reduciendo impuestos para insumos, materias primas, bienes de capital para la agricultura, insumos, materias primas y bienes de capital para la construcción. Estamos reduciendo impuestos para la industria. Estamos reduciendo impuestos para los jóvenes, la tecnología, los teléfonos celulares, las laptops, las computadoras, las tablets. Todo eso va a costar menos en el Ecuador. Así también dichas decisiones apuntan a dinamizar la economía, explica Madero. Por ello insta que la Asamblea lo trate con responsabilidad. Creemos que es el momento de que ellos tengan concordancia con el sentir del pueblo ecuatoriano que requiere estas reformas para permitir de manera más práctica e inmediatamente incorporarse al mercado laboral. Manifestó que quienes actualmente se encuentran trabajando mantendrán su relación contractual bajo las normas establecidas previamente. La ley rige para lo venidero y esta ley regirá para las nuevas contrataciones, para los nuevos empleos que se van a generar en el país. Los secretarios de Estado destacaron las principales metas que se espera con estas medidas. Tenemos en subsidios de diésel, gasolina, extra y ecopaís cerca de 1.300, 1.400 millones de dólares. En consecuencia, el Estado va a dejar de subsidiar esos valores. Adicionalmente, la reforma tributaria tiene un objetivo fiscal de cerca de 600 millones de dólares, ¿no? Con todas estas contribuciones particulares que se están haciendo y con los instrumentos de facilitación. Finalmente reiteraron que estas decisiones del régimen blindan la dolarización. Olga Velasco, Medios Públicos. Y en otra información, la compañía mexicana Interjet inicia sus operaciones en el país con el vuelo inaugural México-Cancún-Guayaquil. A finales del mes de octubre, la ruta tendrá un vuelo directo a la ciudad de Quito. Interjet contempla ofertar 4.200 asientos semanales con vuelos operados con aviones Airbus A320, con la más alta tecnología y capacidad para 150 pasajeros. Fue el apoyo y la visión que tuvieron los gobiernos tanto de México como del Ecuador en el sentido de la eliminación de la visa para visitantes. En nuestra experiencia, eso es algo que contribuye a que los tráficos crezcan aún más, que hay una oportunidad muy grande para fomentar tráfico de negocios. Va a implicar la posibilidad de que los empresarios turísticos, hoteleros puedan empaquetar sus productos utilizando las buenas tarifas que da Interjet. Una conectividad aérea que permite atraer inversiones, impulsar el intercambio productivo, comercial y dinamizar el turismo. Guayaquil hoy es un destino nacional e internacional y un destino que camina con paso fuerte a ser líder en negocios. Se lo vea siempre, no solo como un aeropuerto de Guayaquil, sino como lo que es una puerta de ingreso al país,
una puerta de servicio al país. La aerolínea mexicana llega a 24 destinos internacionales en 10 países y cumplirá la ruta Ciudad de México-Guayaquil-Cancún. El próximo 29 de octubre abrirá operaciones en la ruta Ciudad de México-Quito-Ciudad de México con un vuelo diario. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. La Policía Nacional desalojó a ciudadanos extranjeros que habitaban en las instalaciones del complejo deportivo Benjamín Rosales, ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil. El desalojo se realizó con la participación de cerca de 200 efectivos. En su cuenta de Twitter, el gobernador del Guayas informó sobre la disposición para que en completa paz y sin violencia se recupere el espacio público. Firmó inclusive un acta de compromiso que no se ha respetado sobre la base del comportamiento que ellos tenían que generar, que conllevaron a tomar otro tipo de decisiones. Lo que no podemos permitir es que este sitio ni otros públicos que tienen otro fin y otro objetivo para los que fueron creados se conviertan hoy día no solamente en dormitorios, sino que ya en otro tipo de cosas que tenemos información como venta de droga, consumo, prostitución. La medida se toma luego de que se propiciaran enfrentamientos en una zona específica para el patinaje y recreación, lugar que cada vez se ha tornado más inseguro. Por su parte, el municipio de Guayaquil informó: el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano y Policía Nacional trabajan en conjunto para mantener la vigilancia y evitar que se registren nuevos altercados. Queremos hacer este deporte con seguridad y en cualquier lado que podamos estar seguros. Y con el respaldo de la policía. Esta acción dejó sin un techo temporal a familias enteras que se resistían a salir. A la calle, ¿qué vamos a hacer? No tenemos un techo donde llegar. Yo tengo 2 bebés, o sea, mis hijos. Yo pienso como madre en mis hijos. En el desalojo se detuvo a 2 personas vinculadas con actividades delictivas. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. 7:53 de la mañana continuamos con la información en Telediario y le contamos que cada 1 de octubre se conmemora el Día del Pasillo. Aficionados a la música se congregaron en el Museo Municipal de Guayaquil para recordar al Ruiseñor de América, Julio Jaramillo. Guayaquileña, linda florcita de primavera. Julio Jaramillo le ha dado a Guayaquil proyección internacional en la música. Lo que hace que se mantenga vivo es que cantó a la cuerda del sentimiento de los pueblos, al amor, al desamor, al dolor, a la ausencia, a la ciudad. El hacer sentir, el expresar a través de su voz lo que otros quieren decir y no pueden, eso es lo que lo hace a él inmortal. Para recordar su legado, varios aficionados se reunieron en el Museo Municipal de Guayaquil. Muy acertado en este tiempo que se necesita realzar el espíritu, y maravilloso. Con un repertorio de sus mejores canciones, los guayaquileños rindieron así un homenaje al inmortal JJ. De hecho, se quedó mucha gente fuera, me dio penita, pero bueno, yo creo que esto es importante para que se incentive a hacer más estos eventos. Es importante que la gente pues escuche nuestra música, que no olvide, que recuerden. La gigante Google también le rindió tributo al Ruiseñor de América con un doodle que recorre el mundo virtual. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Con un pregón cívico, Guayaquil inició la celebración de los 199 años de independencia. Un total de 1.200 estudiantes de más de 20 planteles educativos recorrieron la avenida 9 de octubre desde Lorenzo de Garaycoa hasta llegar al hemiciclo de la Rotonda en el Malecón Simón Bolívar. La banda de músicos de la Policía Metropolitana participó con la animación, entonando varios temas alusivos a la fecha. El próximo miércoles 9 de octubre se realizará el desfile, que recorrerá aproximadamente 12 kilómetros con la participación de las carrozas alegóricas. Revisamos la información internacional. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, se afianzó en el poder tras disolver el Congreso, al conservar el control de todo el gobierno a pesar de que el legislativo lo suspendió del cargo y juramentó como jefa de Estado interina a la vicepresidenta Mercedes Arauz, quien renunció a su cargo.
Mercedes Arauz renunció irrevocablemente a su cargo como vicepresidenta de Perú y con él al puesto de presidente en funciones del país. Según escribió en su cuenta en Twitter, la razón fundamental de su renuncia es que se ha roto el orden constitucional en Perú. Así lo expuso en su carta de renuncia dirigida al presidente del Congreso disuelto, Pedro Olaechea. Además indicó: espero que mi renuncia conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por el bien del país. Entra en función. Un día antes, Arauz juró este cargo cuando el Congreso suspendió temporalmente en su puesto al presidente Martín Vizcarra después de que el mandatario disolviera la Cámara. Esto mientras que Pedro Olaechea, presidente del Congreso peruano y líder del grupo opositor que niega la disolución del Parlamento impuesta por el Ejecutivo, denunció que el Tribunal Constitucional encargado de solucionar la crisis en el país ha sido capturado por ser fin al presidente Martín Vizcarra. El Congreso es el único, y yo creo que en todos los congresos del mundo, en que los temas constitucionales son exclusivas y excluyentes capacidades del Congreso de la República. O sea, el Congreso de la República en temas constitucionales no le da razón a nadie. En el Perú hay dos formatos de nombramiento y los hechos están demostrando que si es que seguimos así, estamos hablando de maquillaje y al maquillaje definitivamente no nos vamos a prestar. La renuncia de Arauz da un nuevo giro a la crisis política del país y que agudiza el choque de poderes existentes entre el Congreso y el gobierno. La Constitución peruana establece que en ausencia del presidente y de los vicepresidentes corresponde al presidente del Congreso asumir sus funciones. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. En Uruguay, a un mes de que se lleven a cabo las elecciones generales, este martes se realizó el debate presidencial. Los candidatos Daniel Martínez del Frente Amplio y Luis Lacalle Pou del Partido Nacional abordaron temas de economía, seguridad humana y convivencia, desarrollo humano, educación, políticas sociales, salud, deporte, cultura, vivienda, futuro y tecnología. Según todas las encuestas, Martínez encabeza las preferencias con un porcentaje que oscila entre el 30 y 40%. Lacalle ocupa el segundo lugar en todas las mediciones con una intención de voto entre el 22 y 28%. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como un golpe de Estado la investigación de juicio político en su contra que desarrollan los demócratas en el Congreso acerca de sus esfuerzos por desprestigiar a su principal rival en las elecciones del año 2020 con interferencia del gobierno de Ucrania. En su cuenta de Twitter escribió: a medida que aprendo más y más cada día, llego a la conclusión de que lo que está ocurriendo no es un juicio político, es un golpe. Pretende quitar al pueblo su poder, su voto, sus libertades, su segunda enmienda, religión, ejército, muro fronterizo y sus derechos otorgados por Dios como ciudadanos de Estados Unidos. Espectacular fuga de una congresista detenida en una cárcel del Buen Pastor de Bogotá. Con una cuerda y bajando por una ventana desde un segundo piso, así habría huido Aida Merlano, condenada por compra de votos a 15 años de prisión por la Corte Constitucional. Luego de su escape del centro médico La Sabana, Merlano se habría subido a una motocicleta con un hombre que la esperaba para escapar. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario solicitó ayuda a la policía para dar con el paradero de la prófuga y se han puesto en marcha un operativo que incluye en el Aeropuerto Internacional del Dorado en Bogotá y las terminales de autobuses para evitar que salga de la ciudad. Gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Telediario. Lo invitamos a seguir con la señal de Ecuador TV. A las 8 en punto comienza su programa Más Cerca. Un excelente día.